Hola, me presento, Ainhoa Quijigen, y en este video les compartiré una entrevista que realizamos como parte de un trabajo académico sobre el tema la didáctica en la práctica docente. El objetivo de esta entrevista fue conocer de cerca cómo los docentes aplican la didáctica en su día a día, qué estrategias utilizan para planificar sus clases, cómo integran recursos didácticos y tecnológicos, y también qué retos se enfrentan en su labor educativa. Más allá de la teoría, queríamos entender cómo se vive la didáctica en el aula, cómo se adapta a los diferentes grupos de estudiantes y qué papel juega la creatividad y la experiencia del docente. A continuación veremos las preguntas realizadas por mis compañeros con respuestas que reflejan una práctica docente muy rica, especialmente desde el enfoque de las artes escénicas. Crea la introducción. La didáctica es una disciplina clave en la educación, ya que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entender cómo los docentes explican sus principios es fundamental para mejorar la calidad educativa. Entonces, para comenzar, es importante conocer cómo el docente entiende el concepto de didáctica, ya que esta percepción influye directamente en su estilo de enseñanza y en las decisiones pedagógicas que toman en el aula. Entonces, ¿qué significa para usted la didáctica en el contexto de su práctica docente? Para mí, la didáctica involucra el modo de llevar la información o lo que tengo de compartir para los estudiantes. En el caso mío, nosotros utilizamos diferentes recursos, pero en la actualidad, por ejemplo, recursos que tienen que ver con talleres, recursos que tienen que ver con audiovisuales, o recursos que también son como que de conferencia, porque también depende mucho si mi espacio es de educación andragógica o si mi espacio es de educación pedagógica. Es decir, cuando hablo de procesos andragógicos me estoy refiriendo a espacios de formación para adultos. Cuando hablo de espacios pedagógicos me estoy refiriendo a formación para niños y adolescentes, una educación un poco más fácil. De esa manera distinta ya aplicaría yo mi didáctica, es decir, mi manera de hacer las cosas. En la universidad me ha tocado trabajar ahora, sobre todo el recurso didáctico que se llama Tribuna, que tiene que ver con cómo despierto yo ese instinto para aprender lo que quiero compartir, y ahí de alguna manera se involucran los sentidos, que son los primeros que abordar, dice, la apreciación de lo que quiero saber, y eso puede partir desde lo visual, auditivo, gustativo, táctil, incluso lo que corresponde al sentir, percibir al otro. Y porque a mí me toca justamente trabajar en el área de las artes escénicas y trabajo lo que es la expresión corporal. Entonces tengo esa posibilidad. Y luego viene la otra parte que tiene que ver con el procesamiento de esa información, cómo la proceso, qué recursos doy, qué información tengo, dónde está documentado para poder hurgar y de esa manera empezar un espacio que se llama, que tiene que ver con la cognición, con la metacognición, con el elaborar, el comparar lo que percibo en el espacio, lo que me dice un autor y cómo construyo un nuevo saber dentro del propio espacio. Entonces, es la manera en que nosotros ahorita trabajamos. Nuestro recurso didáctico se llama Tribuna. Hablar sobre la planificación es una de las herramientas más poderosas del docente. Aquí queremos conocer cómo se integra la didáctica en la organización de clases, desde la elección de contenidos hasta la metodología que se utiliza. Entonces, ¿cómo usted planifica sus clases considerando los principios didácticos? Bueno, yo realmente, exacto, tengo que pensar primero en el tema que me toca abordar en la clase. Y según el tema, yo miro el grupo hacia donde voy a ir. Y más bien el que me plantea qué recursos, qué manera de abordarlo, es justamente el conocerlos ahí. Y ya viendo que hay muchos que tienen como una capacidad mucho más de aprendizaje auditivo, otros que son más visuales, otros que son más kinestésicos, pues de acuerdo a eso desarrollo una dinámica que me permita desde el principio hacer conocer el tema. Si mi tema tiene que ver con conocimiento y conciencia corporal, pues empiezo con un ejercicio respiratorio que ya afecta de manera directa a los sentidos, que ya hace que de alguna manera se neutralice ese disparo a veces
bioquímico de hormonas que permiten que las personas estén dispersas. Y entonces ahí se logra como una especie de atención con la respiración, solo con la respiración. Una vez que logro eso, entonces ya empiezo, porque también voy midiendo con otros espacios que tienen que ver con el trabajo de escuchar su propio cuerpo, y luego cómo interactúo con mi compañero. Luego corto un poco para que no solamente se escuche a sí mismo, sino que aprenda a escuchar a los otros. Eso también es trabajar en procesos grupales. Y luego de eso, siempre, puedo decir impongo, pero no lo impongo, sino que utilizo un recurso musical que me permita trabajar desde el sentido auditivo e integrar todo lo que ellos van aprendiendo con su propio cuerpo. Y ya luego formar un recurso propio, que ellos desarrollen algo autónomo que al final pueda ser degustado. Digo yo degustado porque siempre decimos visualizado, pero la idea es que todo lo sentido puede ser degustado. El uso adecuado de los recursos didácticos pueden transformar una clase. Queremos conocer cuáles herramientas o materiales encuentran más efectivos y cómo impactan el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿qué recursos didácticos considera eficaz en su labor docente y por qué? Bueno, normalmente para mí el recurso Triuna me funciona muy bien porque me permite hacer una serie de cosas. Es decir, desde un recurso audiovisual utilizado para trabajar e interactuar con los estudiantes y generar luego un debate, y a partir de ello generar desde cada pensamiento crítico párrafos metacognitivos que permitan que los chicos también construyan su propio conocimiento, que tengan su propia autoría comparando con otros autores, hasta lograr que los chicos participen ya a nivel de creación escénica, hablo ya de la creación escénica, con un objeto y que el valor del objeto logre personificarse, es decir, utilizando también las herramientas de la filosofía, las herramientas de la literatura, de generar metáfora y personificación del objeto. Cuando eso surge, por ejemplo, en un momento en la primera clase, lo primero que les hice a los chicos fue trabajar la improvisación, que se llama improvisación rápida, el ejercicio de improvisación rápida. Y eso consistía en ponerlos a los chicos en un espacio desconocido como si fueran personas desconocidas. Les planteo el problema y ellos tienen que resolverlo. Esa resolución de conflictos les involucra todas las emociones y de alguna manera no hacen que desatiendan nunca la clase, sino que empiecen ellos a buscar el recurso propio y el recurso del otro compañero para que puedan resolver lo que les planteo en la clase. Y luego sí hacemos mucha escucha participativa y trabajamos mucho los procesos formativos, es decir, los valores del respeto, de mirar con amor al otro, de saber que no estoy compitiendo, sino que estoy compartiendo. Y desde esos principios empezamos ese compartir, obviamente siempre yo poniendo ciertas sonoridades que colaboren a mejorar la atmósfera educativa. Y ya luego de eso hacemos un compartir, una escucha, terminamos con unas conclusiones y siempre el final va a ser construcción de párrafos metacognitivos, porque tienen que conocer otros autores que también hayan hecho lo mismo y construir su propia información. La tecnología ha reformulado las enseñanzas en muchos aspectos. Esta pregunta busca explorar cómo los docentes comparan recursos digitales y qué efectos han observado en su didáctica. Bien. Ya, aquí la pregunta. ¿Ha cambiado su forma de enseñar con el uso de la tecnología o no? Sí, mucho. Por ejemplo, a mí me gusta usarla y de alguna forma a nosotros también nos ha gustado el siempre estar en capacitación permanente de educación continua. Y por ejemplo, ahorita saber de la IA es importante e interesante, porque yo no les limito a los chicos que usen la IA, úsenla. Es más, necesito que la usen, necesito que conozcan qué otras personas están hablando de lo mismo que yo les estoy proponiendo en la clase. Pero ahora sí, una vez que tenemos mucha información, nos vamos a una IA que es mucho más académica, que es Perplexity. Y cuando tenemos Perplexity, vamos a buscar el tema, ¿verdad? Entre todos, todo el mundo saque su dispositivo, busque el tema. Ahora, ahí dice claramente investigación. Nos vamos al icono de investigación. Investigación te arroja todo el concepto del tema, que te genera una estructura. Y luego de esa estructura, vas a lo que dice fuentes. En fuentes, vas a todos los PDF, que son artículos científicos indexados académicos, que tienen autorías. Entonces, una vez que ya experimentaste y que entras a la guía, tú te das cuenta que tú solito no estás experimentando eso que tú piensas que recién lo estás viviendo, ya otros lo vivieron, ya otros lo escribieron, sino desde sus propios contextos, desde sus propias miradas. Y comienzas a comparar.
Y el párrafo metacognitivo consiste en que tú leas al otro autor y no es que debates, sino que le dices, conversas con el autor. Le dice, el autor dice que la personificación del objeto es una herramienta interesante, lo estoy inventando, es una herramienta interesante para dinamizar el espacio escénico y para además ayudar a las personas a darse cuenta de que los objetos de alguna manera tienen una cierta vida, que se pueden sentir estropeados, maltratados y que también de alguna manera hablan sin decir que hablan, simplemente muestran signos. Pero desde mi punto de vista el objeto ha sido un recurso simplemente utilitario. Es decir, yo pongo mi por, mi pero, mi sin embargo, yo discuto con el autor, pero luego logro una conclusión. Por lo tanto, es verdad, tal como lo dice, voy a inventarme el autor, Olvera 2020, lo cito, porque tengo que aprender también a citar porque estoy en la academia. Tal como lo dice Olvera, es verdad, el recurso me puede ayudar a dinamizar el objeto, sin embargo, para mí sigue siendo un recurso utilitario. Por lo tanto, voy a tratar ahora de tomar en cuenta a Olvera para que en el próximo ejercicio yo pueda integrar un poco esa mirada de Olvera a mi ejercicio, para ver qué resulta. Me ayuda siempre a estar en una constante construcción de esa red. Y es lo que utilizo. Muchas gracias. Y como conclusión, luego de realizar esta entrevista, pudimos darnos cuenta de que enseñar no es simplemente transmitir información, sino saber cómo llegar a los estudiantes usando estrategias que conecten con sus sentidos, emociones y formas de aprender. La docente nos explicó que adapta sus clases según el grupo utilizando actividades como ejercicios corporales, música, improvisaciones y debates para lograr que el aprendizaje sea más activo y significativo. También nos mostró cómo el uso de la tecnología, especialmente herramientas como la inteligencia artificial, ha enriquecido su enseñanza, permitiendo a los estudiantes investigar, comparar ideas y construir su propio conocimiento. En resumen, esta entrevista nos deja muy claro que la didáctica es una parte viva del proceso educativo y que combina la planificación creativa, tecnología y sobre todo conexión humana con los estudiantes. Gracias por acompañarnos.